32. Amén. Amén. Bueno, la noticia Buen día, don Freddy, no me Buenos va a días. saludar, pero venga acá, usted y yo amanecimos juntos. Ya yo di los buenos días antes de la palabra. Y a Johanna, Ya yo la saludé cuando ella Buenos llegó. y santos. ¿verdad? Diga. No, que la prensa del mundo y nosotros aquí seguimos con mucho interés lo que ocurrió ayer en Venezuela con las elecciones nacionales que se estaban celebrando y que el Consejo Nacional Electoral reveló que con el 80% de los votos computados, Maduro tenía el 51.2% del electorado que votó por él y Edmundo González Urrutia, que era el candidato unificado de la oposición, había sacado 44.2%. Es decir, que Maduro se queda en el poder de acuerdo a ese boletín, aunque ha tenido muchos rechazos de la población venezolana y de la comunidad internacional, que dicen que fue un evento un tanto fraudulento. Maduro y el chavismo llevan 25 años en el poder como el que no quiere la cosa. ¿Cuántos estados han dicho que no reconocen el triunfo de Maduro? Estados Unidos, Mucho. Costa Rica, ¿quiénes más? Chile. Chile, ¿quiénes más? Lo de Centroamérica casi todo. Ujú. Sí. ¿Y República Dominicana qué ha dicho todavía? No, República Dominicana no ha fijado posición. Ok, bueno, sucedió lo que unos esperaban, de que Maduro y el sistema de control de poderes que existe en Venezuela, en la inspiración del fallecido Hugo Chávez, pues tuviera una proclamación de triunfo. El Consejo Nacional Electoral venezolano está compuesto por 5 miembros. Dicen que hay 3 del gobierno, que han sido funcionarios incluso del Poder Ejecutivo, y 2 de la oposición. Entonces, pues lamentablemente para los que estaban, los venezolanos sobre todo, porque es un asunto de los venezolanos que estaban celebrando y que en la víspera de las votaciones por encuestas que se decían que se estaban realizando y que proyectaban a Edmundo como el seguro ganador, aunque habían otros 5 más candidatos, creo, solo se hablaba entre Maduro y Edmundo. Los venezolanos que residen en el exterior, sobre todo, que tenían un entusiasmo y unas aspiraciones a que ciertamente iba a terminar el gobierno de Nicolás Maduro, lamentablemente no han podido ver esto. Imagino el nivel de decepción, de depresión, de tristeza, de lamentación que debe tener ese grupo en el exterior, los venezolanos residentes en el exterior. Aquí tenemos una cantidad importante de venezolanos, gente muy laboriosa, preparada, desde empresarios que han hecho inversiones importantes en República Dominicana, otros profesionales de diferentes áreas, médicos, ingenieros, gente bien formada que sirve y que ofrece sus servicios, sus talentos en República Dominicana. Esa gente celebró ayer en el Parque Mirador Sur. Lamentablemente, supongo que después de conocerse la información, pues ha venido un decaimiento, pero eso es parte. Y ahí, por el cuestionamiento que se le tiene a lo que está ocurriendo en Venezuela, la crisis política, todo lo que ha derivado, crisis económica, nosotros los dominicanos que hemos sabido convivir con las diferencias partidarias políticas, debemos mirar en ese espejo y valorar y proteger y preservar lo que nosotros tenemos. Más luego voy a hacer un comentario sobre eso. Don Dani. Jóvenes, buenos días. Buenos días. ¿Por qué más luego? Porque como estamos hablando de Venezuela, luego quiero hablar sobre algo de aquí, de República Dominicana, que nos confiamos mucho. Como debe ser. Hay que hablar de aquí. Sí. Bueno, pues lo que ha ocurrido, yo no me sorprendí, debo decir, con lo que ocurrió en Venezuela. Decía que era difícil que Maduro perdiera las elecciones, o era complicado que la oposición ganara las elecciones. Y muy Que complicado. es lo mismo. A las 12 y unos minutos
del día de hoy, ya en la madrugada de este día, el lunes 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral, el CNE de Venezuela, dio a conocer los resultados con más del 80% de las votaciones de la mesa ejecutada, más de 15.000 centros de votación en todo el país. Pero la verdad es que las tensiones que se vivió en Venezuela, las tensiones que sintió el mundo, nosotros en República Dominicana estuvimos como buena parte del mundo atentos, casi 1.300 medios de comunicación acreditados para dar cobertura al proceso, entre medios locales y medios internacionales, representantes de cerca de 90 países tenían acreditación en Venezuela para dar seguimiento al proceso. Una cantidad importante de expresidentes estaba allá, entre ellos el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, que se reunió con la oposición, que se reunió con el Consejo Nacional Electoral, que se reunió con el oficialismo también, igual que lo hicieron los observadores invitados a ver el proceso allá en Venezuela, pero las tensiones estaban motivadas en que había dudas sobre el proceso. La oposición tenía duda de que el gobierno le hiciera fraude y el gobierno tenía duda de que la oposición, con el apoyo internacional, pudiera torcer la voluntad popular. Era dudas de ambas partes. A ver si los chicos nos ayudan y bajan un poco el control de Burgos. Joan está un poco incómoda y se sienta aquí, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué resulta? Se produjo, la información originalmente daba cuentas de que el CNE, lo que aquí es la Junta Central Electoral, iba a dar el primer boletín sobre 9 de la noche. Después la información decía que sería entre 10 y 11. Se prolongó el proceso, no cerró a la hora en que debió cerrar, se prolongó el proceso de votación, se cerró incluso una de las informaciones que no he visto destacada aquí, pero en principio una de las cosas que se produjeron primero es el cierre de un centro de votación donde votó María Corina Collado, que era la principal figura. Que era la candidata no oficial. Era la candidata no oficial. Era la principal figura. Y es la líder de la oposición. Era la principal figura de la oposición en Venezuela. Hay un impedimento, un dictamen del Tribunal Superior de Justicia. Todo. Y entonces ella no podía correr como candidata. A partir de ahí endosó su apoyo Edmundo González, quien era el principal competidor de Maduro. Habían 10 candidatos corriendo, pero las encuestas registraban 2 candidatos como candidatos punteros que se iban a disputar el triunfo, al mismo presidente Nicolás Maduro Moro y a Edmundo González Urrutia, quien habría sacado una votación importante. Digo importante, estamos hablando de que Maduro habría obtenido, según el Consejo Nacional Electoral, el 51.2%. Fue una votación casi muy cercana. Eso fue prácticamente entre 2, creo que 400.000 y tantos votos sacó la oposición. El número de votantes anda por los 10 millones y algo, los que participaron, los que votaron, y la cantidad de personas registradas para ejercer su derecho a votar era de 21 millones. Es decir, que prácticamente votó la mitad de la población en Venezuela, y eso es llamativo. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Es llamativo que en un país con un régimen que ha generado tantas dificultades con 25 años en el poder, no haya querido votar la población o para salir del régimen o para ratificar el régimen. Si votó menos del 50%, digo, ¿dónde estaban los venezolanos? ¿No se enteraron ellos que había un proceso electoral en su país? ¿Por qué razón prácticamente la mitad de la población se quedó sin participar del proceso? Eso me llama mucho la atención. El régimen chavista tiene 25 años en el gobierno y había, el momento que yo recuerde, era el momento de mayor pico en cuanto a las expectativas de la población para cambiar el gobierno o para apoyar su gobierno. Creo que los que vieron, como yo, que tuve que esperar anoche hasta tarde para ver el discurso del presidente Maduro, luego de haber sido prácticamente proclamado como el ganador, y digo prácticamente porque el señor Amoroso, que es el apellido del presidente de la Junta Central allá, del Consejo Nacional Electoral de allá, decía al momento de presentar el primer boletín, y parecía un boletín concluyente, decía que con las mesas escrutadas
el resultado que iban a ofrecer era invariable. A partir de ahí entendí que él estaba declarando de manera automática a Nicolás Maduro Moro como el ganador de las elecciones en su país. Y me quedé a esperar el discurso de Maduro, que había una concentración desde tempranas horas de la tarde hasta bien entrada ya la madrugada de hoy, para celebrar el triunfo. Esa gente, después de las 9 de la noche, comenzó a celebrar con mucho más entusiasmo, dando la sensación de que ellos estaban ganando, de que el gobierno, de que Maduro había ganado. Y entonces, cuando sale Maduro, y eso sí que fue algo que no esperaba, Maduro se dedicó a confirmar la versión que había dado el presidente del tribunal del Consejo Electoral. Decía que ciertamente se había producido un hackeo en el proceso de transmisión de la data para dar a conocer el ganador, y por eso no se produjo un boletín temprano, sino que se produjo ese boletín a las 12 de la medianoche con las informaciones concluyentes sobre el proceso. Responsabilizaba a un país y decía que hubo un país que ya los técnicos lo habían detectado, que era el responsable de haber boicoteado el proceso de transmisión de resultados de las elecciones. Pero, Dani, por lo que dijo él, como lo planteó, me da la impresión de que hablaba de Argentina. No, ni siquiera, yo sospecho que pudo haber sido Estados Unidos por la cantidad de medidas, la cantidad de dificultades que le ha puesto a su gobierno y que le ha puesto a Venezuela, Estados Unidos, reclamando respeto a los derechos humanos, reclamando respeto a la oposición política, me imaginaba en principio, pero luego vi la descarga que hizo contra el presidente de Argentina, contra el presidente Milei, y dije, bueno, ese país sería Argentina. Previo a eso, había hecho un comunicado donde acusaba a 9 países, entre ellos a la República Dominicana, de haber estado conspirando contra el proceso. Adelante. Sí, la prensa local allá en Venezuela, cuando se refiere a la baja votación, dice que de los 21 millones de venezolanos que tienen derecho al voto, hay más de 7 fuera del país. Y Maduro, como sabe que esas son gente que no son de él, en la mayoría de los países prohibió el voto en el exterior. O sea, no en todos los países ese voto se dio, sino que... Aquí se dio, y tranquilo. Sí. En principio tranquilo. Después se armó un lío y la policía acordonó toda el área de la sede de la embajada aquí en la Nacaona. Nosotros anoche que estábamos dando cobertura a esto, el reportero nuestro tuvo que colocarse a distancia de la embajada porque la policía había cercado todo el perímetro de la embajada, pero la votación fue en orden temprano. Es todo un esquema, o sea, habla Maduro de un hackeo. Es difícil para la oposición. El poder lo tiene el chavismo y él acusa a la oposición del hackeo o a estos países que usted ya ha mencionado. Pero todo ha iniciado con muchísima anticipación, desde el bloqueo para que María Corina Machado no haya sido la candidata, que es la candidata natural, buscan Edmundo posteriormente, un hombre de 71 años con hasta poca movilidad física a la hora de desplazarse, 71. Pero bueno, había que buscar un candidato. Entonces, perdón, parece que tiene un golpe de biela. No, está no, 71. Pero que ustedes quieren que a los 71 corra como quien, como acá aquí cualquier muchachito tiene 71. Pero mire a Freddy Sandoval, ese ejemplo. No, pero 80, Freddy, mira cómo está Freddy. Todo va a depender, va a depender de cómo esté su esté su salud. Por eso decimos. Si no tiene algún padecimiento, no tiene, pero es un hombre bastante equilibrado, estuvo en el servicio diplomático, de hecho, durante la gestión del presidente Hugo Chávez. Entonces, todo empieza... Fue embajador en Argentina y en otro país. Todo inicia desde la intención de María Corina de, primero, de reencontrarse la oposición, aunque algunos fuera del país, porque no pueden volver, por eso mismo, expatriados o exiliados del gobierno, han tenido que irse corriendo, algunos en España, otros en Estados Unidos, otros en Colombia, en diversos lugares. No la deja ser candidata, dice que no puede, eso fue en marzo de este año, bueno, le bloquean la candidatura, ella estaba segura de que iba a ser candidata, una mujer con una simpatía increíble, con un lenguaje preciso, con una comunicación clara a la hora de dirigirse a los venezolanos, muy carismática,
tiene la chispa, o sea, tiene mucha experiencia, fue diputada, enfrentó en algún momento en discusión al presidente Hugo Chávez, y bueno, pero ya el gobierno tenía toda su trama orquestada hasta el día de anoche que Elvin Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el CNE, decía un amigo que ni Tibisay Lucena, si reencarnaba, iba a ser tanto como lo que ha hecho Elvin Amoroso. O sea, lo que a todos le faltaba era dar por ganador a las 12 del mediodía a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro inició diciendo que, bueno, la oposición no iba a aceptar los resultados, pero cuáles usted no sabía todavía cuáles iban a ser los resultados. Luego dice el presidente del CNE, muerto de la risa, que bueno, ¿qué puede esperarse? O sea, el presidente del órgano, que es el árbitro, o sea, el que organiza el proceso y se supone independiente del Poder Ejecutivo, pues ya daba prácticamente a Maduro ganador antes de que se iniciara o antes de que cerraran los colegios electorales. El ministro de Defensa, Padrino López, que es una vergüenza, también hablando de que, bueno, hay que aceptar, acomodando lo que ya ellos todo tenían orquestado y planeado para comunicarle al país y al mundo más adelante, que un hackeo, pero ¿un hackeo de quién? Si hay alguien que puede hacer un hackeo, es el gobierno mismo para poder concretar el fraude vulgar, escenificado y con lo que se amaneció en el día de hoy. Entonces es complicado para la oposición ir a un proceso como este, donde el chavismo tiene el control de absolutamente todo. Como decía don Freddy, de esos 7.7 millones de venezolanos que viven en el exterior, que han tenido que huir de su país, apenas 29 mil de 7.7 millones podían ejercer el derecho al voto. En Venezuela, todo el que sale a decir que apoya o que está de acuerdo con la oposición son perseguidos. Sí. Perseguidos, le hacen expediente. Criticaban a unas policías cuando fue María Corina Machado a votar, de que ella, en un gesto de cortesía, le fue a saludar y las policías dieron la espalda. Mire, esas policías se atreven a saludar a María Corina y el gobierno le hace un expediente a ellas y a la familia completa y la destituyen y la votan como lo peor que haya tenido Venezuela. No pueden hacerlo, todos presionados, perseguidos, excluidos. Maduro con el poder, con recursos y con capacidad de movilizar a los votantes, no era tan fácil. Para la oposición no era tan fácil como se alcanzaba a ver. Entonces, mientras esté Maduro en el poder, será bastante complicado. Hay que ver ahora qué dice la OEA, qué dicen los observadores internacionales que están allá de esta situación, qué van a decir los gobiernos de la región sobre esta victoria de Nicolás Maduro. Bueno, no, que van a decir, no, que están diciendo. Ya hay un comunicado de varios países, entre ellos el propio país, Argentina, que desconoce la victoria de Maduro. Están Costa Rica. Ahí está Costa Rica, está Ecuador. Y Chile también. Está Chile. Estados Unidos. Ya Bori ha hablado, Estados Unidos. Anoche se produjo al filo de la tarde-noche, 7 de la noche, cuando había las tensiones mayores. Se emitió un comunicado fechado en Ecuador con declaraciones de los cancilleres de varios países pidiéndole al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que el resultado de las elecciones tenía que ser el resultado auténtico de la voluntad popular expresada en las urnas en el día de ayer. Cuando se emite ese comunicado, se emite porque parece que ya se conocía en Venezuela o estos países tenían la información de lo que se estaba por producir. Yo viví ayer, debo decir, me tocaba hacer como cada domingo el programa Proceso y quería tener una información lo más acercada posible a la realidad para compartirla con el público, para contarle a la gente qué era lo que había ocurrido, qué era lo que estaba ocurriendo en Venezuela a esa hora en que el programa se hacía en vivo, 8 de la noche, y fui víctima de la mayor confusión que usted pueda tener en el empeño de alguien por saber lo que está ocurriendo para poder informar, ¿verdad? Porque cuando iba a CNN, cuando iba a Fox, cuando iba a la cadena de televisión venezolana, entraba un canal de Venezuela, entraba a Telesur,
Entonces la información era totalmente distinta. Sí. En un lado había la información que le interesaba a Estados Unidos, a buena parte del occidente, que es los que no quieren a Maduro en el gobierno. Pero en la otra parte estaba la versión de los que sí querían que Maduro permaneciera en el gobierno. Era una situación, digo, ¿y qué sí? Me llamaron varias gente, algunos amigos, incluso algunos políticos, pero ¿qué se ha sabido de Venezuela? Y le digo yo, mire, no le puedo decir nada, porque cada vez que veo una noticia me desinformo de lo otro. El primer derrotado en esta contienda en ese momento, la verdad. Cada quien tenía su narrativa. Yo recibí unas capturas de unas supuestas encuestas a boca de urna. Una que decían que el señor Edmundo obtuvo 68% y Maduro un 20% en una, en otra un 30%, y otra que decía que Maduro tenía 55%, algo así, %. Y yo estaba compartiendo con amigos venezolanos que estaban entusiasmados. Ese exit poll fue el que más se acercó, ese último. Yo vi 4 distintos. Uno hablaba de que Maduro tenía un 55. Sí. Finalmente, según el CNE, obtuvo 51. Ese fue el que más se acercó. Pero eran tan disparatados a la cifra que dije, ¿qué es esto? Incluso se ve que eran inventadas ahí porque los nombres de las encuestadoras en boca de urna no aparecen registrados. Incluso lo inventaron. Esos venezolanos con lo que compartía, llamando a sus familias en Venezuela y manteniéndose al tanto a ver qué estaba pasando. Y les decía uno de ellos, ¿ya votaste? ¿Ya votaron? Dándole seguimiento, sí. Y la gente había ido a votar. Dani refería la gran cantidad de venezolanos que no votaron o para sacar a Maduro o para ratificar al gobierno. No votaron y pudiera ser convencidos de que el sistema estaba totalmente alineado, preparado y engrasado para que finalmente ocurriera lo que se ha dicho desde el Consejo Nacional Electoral. Qué pena, medio en broma, medio en serio, amigos que compartíamos con esos venezolanos, mira, nosotros no queremos que pierda Maduro. ¿Pero por qué? Decía uno. Porque si Maduro pierde, ustedes van a retornar a Venezuela y ya le tenemos cariño. Es una ironía un poco, ¿verdad? Que sí. Es así, porque hay tantos venezolanos aquí. Y de verdad lo digo, y se han dado a querer, y son muy... Yo tengo algunos que trabajan, que son colaboradores nuestros. Sí. Si eso ocurre, se van a ir, ¿verdad? Lo vamos a perder. Y es gente muy eficiente. Y ya le tenemos cariño también. Sí, es verdad. Y entre esas cosas hay de todo. Pero bueno, lo lamentable en el caso es que Venezuela esté pasando por esto. Nuestra compañera Johanna Valenzuela hacía un relato muy cierto. ¿Qué se iba a esperar si ahí todo estaba montado? Un presidente de un órgano que se supone debe ser neutral y hasta guardar la forma y sale sonriente. Óyeme, de verdad, qué pena, lamentable lo que está pasando en Venezuela. Estaba chequeando el Twitter del presidente Leonel Fernández, que está como observador y ha tenido una narrativa en Twitter desde que llegó o desde que recibió la invitación. Hace 4 días colgó un Twitter diciendo que había recibido la invitación para ir como observador a Venezuela. Y luego colgando otras fotos, compartiendo con otros expresidentes como Ernesto Samper de Colombia y visitando a los candidatos presidenciales, incluso a Edmundo, con Maduro y con otros candidatos, pero todavía hoy no he visto una información que haya colgado el presidente Fernández en su cuenta de Twitter. Estoy esperándole, incluso le envié un mensaje por Twitter. Nadie que le dijera que no fuera eso. Sí. No, hubo gente que sí. ¿Se lo dijeron? ¿Se lo dijeron? Sí, yo sé de dirigentes. ¿Cuál es el beneficio? Yo sé de dirigentes que le dijeron, de su partido, mire, presidente, yo creo que eso no convendría como involucrarse porque estaría un poco hipotecado, no, o sea, afectada la imagen al momento de dar unas declaraciones. Y yo comentaba con unos amigos, bueno, Leonel Fernández de ahí sale con 2 situaciones, un poco afectada su imagen, si valida del todo lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha pasado, y si dice que no fue todo bien, que hay cosas malas en ese proceso, pues se distanciará de Maduro, porque Maduro es un hombre de una dermis muy sensible y le rastrilla inmediatamente a cualquiera que no esté comulgando del todo con él. No es el caso de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que ha dicho
y ha proclamado un triunfo y ha declarado que se siente feliz porque se ha proclamado a Nicolás Maduro. Pero vamos a ver qué dice Leonel Fernández, que el pasado jueves, cuando estábamos comentando aquí sobre la situación, una persona que lo quiere mucho a él me escribió por WhatsApp y me decía, mira, tú conoces bien al presidente Fernández, él no va a ir ahí a validar ninguna vagabundería, él como demócrata quiere que eso salga bien. Digo, bueno, eso es lo que yo creo también, pero ¿qué va a decir? Él, que es un hombre que maneja muy bien la comunicación. Ningún beneficio le da ese viaje. ¿Qué va a decir? Porque es difícil. Bueno, miren, yo creo, con respecto a lo que decía Joaina, de la posibilidad de quién pudo haber montado el hackeo al proceso de transmisión de las elecciones en el día de ayer, ustedes saben que no necesariamente el gobierno. Y lo digo no para justificar lo que ha ocurrido, porque de verdad que todavía al día de hoy tengo muchas dudas sobre el proceso. Sé que las dictaduras tienen la manera más fácil de hacer las trampas para poder perpetuarse en el poder. Pero Donald Trump estaba en el poder, dice que le hicieron fraude, ¿verdad? Y perdió las elecciones. Sí. Aquí Leonel Fernández nos enseñó que hay unos algoritmos que vienen de fuera y que eso puede torcer los procesos electorales, la voluntad popular. Puede pasar muchas cosas. Y los demócratas en Estados Unidos, en el gobierno, dijeron que los rusos se metieron a favor de Trump. Exacto, que los rusos se metieron a favor de Trump. O sea, cualquier cosa puede pasar, pero lo que sí se verificó en Venezuela, y el mundo lo vivió, lo que estamos dándole seguimiento a este proceso, lo hemos vivido, es que hubo un retraso provocado por algo. Se autohackeó el gobierno o el gobierno hackeó al proceso de transmisión de resultados. Bueno, no sé, todavía yo estoy carente de información para poder establecer con exactitud qué cosa es lo que ocurrió. De manera, yo creo que vamos a tener que invitar a Burgos que se sienta aquí porque lo que está él diciendo en el audífono se está escuchando aquí. Entonces, clarito. Quizás sea mejor que venga aquí y se siente en el medio con nosotros para que participe del programa. De modo que lo que ha ocurrido necesita de clarificarse. Ahora, yo quiero entrar, antes de que Omar venga con un comentario que ha ofrecido sobre un asunto interno, sobre un asunto nuestro del país, yo quiero entrar a ver lo que este hombre o lo que se proyecta en Venezuela a partir de hoy. A partir de hoy en Venezuela con una oposición, óigame bien la votación en número para que entendamos lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir a partir de este lunes 29 en Venezuela. 5.150.092 personas votó por el presidente Maduro. Sí. Voy a decir votó para ceñirme estrictamente al resultado del CNE. 4.445.978 votó por Edmundo González Urrutia, por el opositor. Si usted ve la diferencia entre 5.150.000 y 4.445.000, no es una diferencia importante. En términos porcentuales estamos hablando de 51% que votó por el presidente Nicolás Maduro, 44% que votó por el presidente Edmundo González Urrutia, un hombre que, como han visto ustedes en las imágenes que estamos difundiendo para los que nos siguen por televisión, tenía hasta dificultades para movilizarse, problema locomotor, o sea, se desplaza con mucha dificultad. Bueno, sin carisma, sin mucho que ofrecer, ni siquiera pudo articular un discurso como sí lo hacía María Corina Collado, que es una mujer muy activa, dinámica, dura, con un discurso bastante ácido y que convence a la población. Entonces, ese resultado indica, y estoy tratando de que entienda que estoy dando como cierto, como válido, no voy a entrar en la parte de descalificar al órgano electoral, digo, si ese es el resultado, indica que la población de Venezuela está dividida mitad-mitad. La mitad que quiere a Maduro y la mitad que no lo quiere. La mitad que no lo quiere. Entonces, en un país donde tiene 25 años el chavismo y ya la mitad de la población no quiere al gobierno, eso es un problema serio con el que tendrá que lidiar este hombre. Ayer decía que él comenzará emitiendo un decreto en el día de hoy, primeras horas del día, es un decreto donde él va a impulsar lo que ellos llaman allá las 7T. Es un proyecto de transformación para procurar
legitimar, me imagino yo, presentar este proyecto en este momento sin que él lo mencionara de manera clara por su nombre. Él siente que hay un nivel de presión importante y que la oposición ha ganado terreno y que está en la obligación de gobernar mediante el diálogo. Esa es una opción, porque la otra opción sería que se pueda desarrollar un proceso de dictadura mucho más abierto, mucho más franco, donde no haya ningún tipo de posibilidad de que la oposición política se mueva, donde no haya posibilidad de que la gente se manifieste de manera libre, es decir, cerrar más el proceso como ha ocurrido en Nicaragua. Sí. Y apresar a gente. Y eso es lo más fácil para el gobierno. Y eso es lo más fácil para el gobierno, porque un gobierno que tiene estos ribetes puede terminar perfectamente en una dictadura. Entonces ya el caso más reciente que estamos viviendo cerca es el caso que tenemos con Nicaragua. A Nicaragua la gobierna el presidente y su mujer. Entonces, es una perfecta dictadura. Maduro pudiera inclinarse por eso, por cerrar un poco más el giro hacia una dictadura, o pudiera inclinarse por lo que él intentaba ayer. Me luce que hacía un esfuerzo para abrirse un poco hacia un diálogo. Decía que él es un hombre de diálogo y que estaba convocando a la comunidad política y que estaba convocando a los sectores vivos de Venezuela para que pudieran encaminar los proyectos de reforma que el gobierno estaba impulsando, y que esas reformas se impulsaban a partir de un levantamiento que había hecho entre la población de Venezuela, que recogía según él lo que la población quería. Entonces, más que celebrar o deprimirse por el resultado electoral, celebrar los que ganaron, deprimirse los que perdieron. Más que eso, yo creo que a lo que hay que estar atento es al proceso que inició Venezuela a partir de anoche. Exacto. A las 12 de la medianoche. Hay que verla. Lo que le espera a Venezuela es un momento muy complicado para el gobierno y, digamos, más que para el gobierno, para los venezolanos, exactamente. Porque ahora hay que verle el comportamiento, sobre todo, de Estados Unidos. Ya hay sanciones que Estados Unidos ha establecido contra Venezuela, que es un país inmensamente rico, pero diezmado por el chavismo. Venezuela producía en el 90 3 millones de barriles de petróleo diario. Al día de hoy está produciendo 700,000 u 800,000 barriles de petróleo. Venezuela tiene una inflación de un 130%, la más alta en el mundo. O sea, eso significa que a pesar del dinerito que usted pueda tener, del que le manden, porque ahora es al revés, antes los venezolanos enviaban hacia el exterior, no, ahora son los que están aquí, los que están en Estados Unidos, los que están en Europa, que le envían a los venezolanos que se han quedado y que por alguna razón no han podido irse, otros que se han quedado porque no tienen qué hacer, ese es su país y ahí está su casa y ahí está su familia, pero con una inflación de un 130%, ¿qué puede usted comprar con lo que le envíen y los productos con un precio en la mañana y con otro en la tarde? No, el tema de los que están sufriendo no es el gobierno de Nicolás Maduro, son todos los venezolanos, incluidos muchos chavistas, porque no todos reciben subsidios, que es como el gobierno ha conquistado o ha dormido a una parte importante de la población. Bueno, esto es una situación nosotros allá en la República no tenemos embajador, porque escuché a un amigo pidiendo que el gobierno dominicano, o sea, que Luis Abinader retirara el embajador nuestro en Venezuela, pero nosotros no tenemos embajador en Venezuela, tenemos un consulado y un representante ante ese consulado. Allá tenemos como cónsul en Caracas al colega y amigo Félix Reina. Así es. Estuve conversando con él el viernes un poco sobre el proceso. Como periodista me daba algunas informaciones, pero con el cuidado que se manejan los diplomáticos no se atrevió a emitir opinión, y lo entiendo, ¿verdad? Claro, debe de guardar. Allá sí fácil lo sacan allá sí y allá tenemos, no juegan. Allá sí tenemos a una figura muy amiga del régimen de Nicolás Maduro, que es Miguel Mejía. Sí. Está como observador. También hablé por teléfono con Miguel Mejía y debo decir, ¿qué te dijo? Debo compartir con el público lo que me decía Miguel Mejía. Cuando yo hablaba con Miguel Mejía, le preguntaba sobre lo que las encuestas decían. Ustedes conocen, todos conocemos, que las encuestas indicaban que Chávez perdería. Perdón, que Maduro perdería. Que ahí hizo una apología, hizo un discurso sobre Chávez muy emotivo de anoche, reconociendo la grandeza del chavismo y las dificultades que han tenido que vencer en el camino para que Venezuela no se convierta en un estado fascista. Pues
Me decía Miguel Mejía ante mis preguntas sobre qué se estaba viviendo en Venezuela, me decía que esas encuestas eran la preparación previa que hacía la oposición política con la ayuda de algunos países, entre ellos Estados Unidos, algunos expresidentes, el caso, por ejemplo, de Iván Duque, el caso del presidente, el expresidente de Venezuela, de Colombia también, Pastrana, que están en un listado dentro de lo que denuncia el presidente Nicolás Maduro como el complot de muchos países. Sí. Ahí él menciona varios expresidentes del mundo y no entró a mencionar ninguna persona en particular de República Dominicana, pero sí hablaba o sí decía en un comunicado previo al dictamen del órgano electoral de que República Dominicana y otros 8 países estaban en el tema de la conspiración contra el régimen. Pero Miguel Mejía, volviendo al asunto, me decía que todo eso era la propaganda previa que estaba haciendo difundir la oposición política de Venezuela con el apoyo de algunas instancias de la comunidad internacional para desprestigiar el resultado de las elecciones que iba a ser el que finalmente fue la victoria de Nicolás Maduro. Entonces él estaba en su visión, ¿verdad? Miguel, repito, es amigo del régimen y ojalá lo voy a escribir a ver si tiene la cortesía o la gentileza de hacer contacto con nosotros para que nos dé su visión sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que pudiera ocurrir a partir de ahora, que es la parte más preocupante. Cómo se conduce Venezuela en una sociedad partida en dos a partir del resultado electoral. O sea, lo que estoy diciendo no es porque yo he visto una encuesta, estoy hablando de lo que ocurrió. Si el resultado electoral es este que hemos visto, entonces hay que partir de un hecho cierto, y es de que Venezuela está mitad a mitad prácticamente. Por una diferencia pequeña, por un margen pequeño, ha ganado el presidente Nicolás Maduro. Y entonces se ha ganado bajo esas condiciones de precariedad. Todo indica que allí o hay que extremar medidas para garantizar la permanencia del régimen, o el régimen tiene que hacer algunas concesiones democráticas para garantizar la estabilidad y para garantizar que el gobierno por lo menos pueda cumplir su periodo para el cual fue electo y dar paso posteriormente a la reiteración de Maduro, si es necesario, o a un candidato de la oposición que pueda ganar las elecciones cuando termine este periodo. Creo que eso debe ser el elemento central. Yo no sé si República Dominicana va a pronunciarse sobre el tema. Aquí República Dominicana, que la gobierna hoy el presidente Luis Abinader, ha tenido bastante cuidado con ir más allá de donde se ha llegado. De hecho, no ha querido República Dominicana, por decisión del presidente, que es el que maneja la política exterior de República Dominicana, designar a un embajador. Venezuela, hay que decir, la República Bolivariana de Venezuela ha estado esperando que República Dominicana designe un embajador en Venezuela para ellos reciprocar con la designación o el envío de un embajador a República Dominicana. República Dominicana no lo ha hecho y por esa razón Venezuela no ha dado el paso. Nos hemos quedado en que tenemos un cónsul solo. Relaciones consulares solo. Relaciones consulares. No ha habido relaciones al más alto nivel por un asunto entendible, dirían algunos, otros dirían que no. Entendible porque la República Dominicana tiene que tener algunos cuidados con los Estados Unidos. Y Estados Unidos no vería con buenos ojos, fíjense cómo es la cosa, Estados Unidos no vería con buenos ojos que la República Dominicana corra más que la bola, ¿verdad? Y que el país, no. Entonces eso, que el gobierno no lo va a admitir así, ni lo puede decir como yo lo digo, y se entiende por qué ahí están la manera diplomática de manejar estos asuntos. El gobierno no lo va a decir, aunque usted se lo pregunte al presidente o al canciller, pero esa es la cosa que ha estado operando para que República Dominicana no haya designado un embajador, a pesar de que Venezuela sí lo ha querido, a pesar del nivel de relaciones que hemos tenido con Venezuela. Es verdad que Venezuela en ocasiones se le ha ido la lengua en momentos, por ejemplo, cuando hemos tenido dificultad con Haití, aquellas declaraciones de que quien topa Haití tiene problemas conmigo, del presidente Nicolás Maduro siendo presidente en un momento de conflicto, de dificultad internacional de República Dominicana con Haití. O sea, eso se ha producido, pero no se puede desconocer que República Dominicana y Venezuela han tenido relaciones especiales en términos políticos. No se puede desconocer el gesto de solidaridad que ha tenido Venezuela para con República Dominicana, con Petrocaribe. Eso está ahí. Pero a pesar de eso, no hemos dado el paso para designar a un embajador de la República Dominicana en Venezuela. Esto es complicado. Mira, yo estoy mirando, hay unos detalles que a veces los pasamos por alto. Yo le llamo
como a la microhistoria, a lo que ha acontecido, que es tan pequeño que a veces lo grande lo eclipsa, lo opaca. Pero hay detalles interesantes. No sé quién fue de nosotros aquí que dijo que el gobierno de Maduro había acusado al dominicano de estar participando dentro de la conspiración. No, yo. Está ahí, ¿no? Está en el comunicado. Está en el comunicado. Lo cita. Nosotros Sí, sí. estamos, son 9 países, entre ellos República Dominicana, Hay- Argentina, Ecuador. Hay otros detalles. más. Mira, hay detalles. Por ejemplo, Miguel Mejía es ministro de Estado, ¿verdad? Responsable de integración regional y otros asuntos. Y sabemos que las razones desde hace años que ocupa la posición de los gobiernos de Leonel Fernández, de Danilo Medina, y se ha quedado en el gobierno de Luis Abinader, o lo han dejado, porque entre Miguel Mejía y Luis Abinader hay una relación familiar, que Dani Alcántara también lo sabe. Y además se le ha respetado su independencia de criterio y su movimiento de Izquierda Unida dejó en libertad a los miembros de ese partido en el proceso anterior para que participaran y activaran en la medida que ellos quisieran. Una cosa rara, ¿verdad? Dejar como suelto, pero bueno. Miguel Mejía, ¿qué dirá o si le toca hablar con Nicolás Maduro, con quien tiene una relación personal y de amistad desde Hugo Chávez, que lo llamaba Miguelón, y él al comandante Chávez y Nicolás Maduro, ¿cómo se sentirá? Porque él pertenece al gobierno de Luis Abinader o no, o al gobierno dominicano. Eso es así. Entonces la otra parte es un viceministro que, aunque su condición profesional, digamos, pudiera justificar que él esté participando, y no sé si apoyando políticamente, pero por lo menos ha estado en actividad y se le ve muy contento al lado de Maduro, que es Boni Cepeda, que es merenguero, muy pegado y conocido en Venezuela y otros países, y ha estado cantando y tocando su orquesta a Nicolás Maduro, al régimen venezolano. Entonces, son detallitos que yo cito, que algunos dirán, eso no tiene nada que ver en esto, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, un presidente Fernández que en República Dominicana ha demostrado ser un demócrata y un hombre que cree en eso, pero a palabra, como dicen, a ciencia cierta, un Leonel Fernández demócrata demostrado en República Dominicana, aquí a lo interior, en sus gobiernos, estaría totalmente de acuerdo con la forma y las cosas que están pasando en Venezuela. Creo que no. No lo dirá públicamente, no lo hablará, pero por la forma, por su perfil, me parece que él no debe sentirse totalmente cómodo ni aceptar lo que está pasando en Venezuela, porque nuestros presidentes, los hemos tenido, que incluso ha habido cuestiones de riesgo de su propia vida y han accionado con una tolerancia y les han dicho de todo, ladrones, y aquí hay una tolerancia muy por encima de lo que se espera. No sé de verdad qué decir con estas relaciones que tenemos con Venezuela. Pasaba en México que dentro era gobiernos férreos, militares, casi dictaduras, pero hacia afuera México era internacionalista, era solidario, recibía en México a gente que necesitaba los deportados, gente que no comulgaba con gobiernos de diferentes países, cosas raras que se dan, que hay estados con esas características y líderes políticos también que tienen esas características. Si me permiten, conectando posiblemente una cosa con la otra, lo que está pasando en Venezuela y otros países, pero Venezuela y República Dominicana, les quiero decir a los líderes políticos, dirigentes de partidos, que hay que hacer un esfuerzo por ejercer esa responsabilidad de dirigentes de partidos con responsabilidad y predicar con el ejemplo. Y va para todos, gobierno, oposición, porque la población observa. Y eso que está pasando en Venezuela, producto de que el sistema en Venezuela político partidario no respondió, incumplió con el pacto social
y toda la riqueza en Venezuela, no pudieron armar un esquema de diversificación y de sostenimiento y distribución justa de las riquezas. ¿Derivó en qué? Hugo Chávez, que había producido un golpe de Estado siendo militar, luego escarcelado por el presidente Rafael Caldera, y Hugo Chávez llegó al gobierno. Y hoy tenemos 25 años continuos de gobiernos chavistas, unas Fuerzas Armadas, que el lema o arenga general fundamental es Chávez vive o algo así, o que viva Chávez, no recuerdo. Bueno, porque resulta que el fin de semana, justo el día de las elecciones, se cumplía 70 años del aniversario del nacimiento de Chávez. Sí, Ese sí. fue un elemento propagandístico importante para el régimen, es que se cumplían los 70 años del presidente Hugo Chávez. Y yo diría, Geomar, el tema no comenzó con el golpe de Estado de Hugo Chávez, el tema comenzó en que el sistema político de Venezuela comenzó a requebrajarse, y es la razón, yo quiero decirle a ustedes, que es la razón por la que yo vivo insistiendo en el fortalecimiento del sistema de partidos políticos de la República Dominicana. Cuando yo pienso en eso, veo a Venezuela. Cuando yo le digo a la gente, yo prefiero un político tradicional malo que un aparecido que quiera gobernar el país, lo digo por eso. Sí, sí. Y eso ocurrió justamente porque el sistema de partidos se fue requebrajando. Todo el mundo recuerda la época de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera. Me tocó ir a Venezuela. Cuando volvió al poder Rafael Caldera, se llevó a cabo allá en Isla Margarita, Venezuela, una de las cumbres iberoamericanas. Era el presidente Caldera, el presidente del país en ese momento, y recuerdo el tema porque tenía mucho que ver con lo que hacemos nosotros. Era sobre el trabajo de la prensa, era sobre la posverdad, y se dio un intento allá en esa cumbre de el deseo que siempre tienen los gobiernos que tienen el poder de controlar lo que se dice o lo que no se dice. Eso siempre ha existido y va a existir por siempre. Quienes tienen una posición de poder entienden que contra ellos no se puede hablar y que lo que ellos hacen mal hecho no se puede denunciar. Entonces era el presidente Caldera en ese momento, y lo recuerdo perfectamente porque allí se presentaron manifestaciones importantes de grupos que se oponían a ese tipo de cosas, los controles en los medios de comunicación, aquella censura previa de que tenía una autoridad que ver lo que usted iba a publicar o de lo que usted iba a hablar antes de hacerlo. Bueno, y ese fue el último periodo de Caldera, que volvió Caldera, pero Caldera volvió a ser presidente. Y Carlos Andrés volvió también. Carlos Andrés volvió. Y entonces decepcionaron a la población, no pudieron encantar a la gente, no pudieron satisfacer las expectativas de la población. Un país rico, muy rico como Venezuela, tiene la mayor reserva petrolera del planeta, medido. Entonces usted dirá, hay que verse en ese espejo. Entonces eso que tú haces, ese llamado, yo me sumo a la comunidad política democrática del mundo, no solo de República Dominicana, para que entendamos qué es lo que es mejor, por qué hay que evitar fallarle al país, por qué hay que cuidar el sistema de partido, por qué los partidos políticos tienen cada día que ser mucho más abiertos y democráticos, para no desencantar a la gente. Yo digo, los partidos son, no lo digo yo, los partidos son el vínculo entre la sociedad y el Estado. Todos quieren hacer propuestas y encantar a la población para que le elija y la población le dé el chance de dirigir el presupuesto, de dirigir los destinos del país. Entonces hay que hacer el mayor esfuerzo para no fallarle a esa población, para que no terminemos como Venezuela. Hoy día están reconociendo la victoria Nicaragua, Bolivia y Cuba. El resto del mundo, buena parte del mundo permanece supongo que Putin en cualquier momento República Dominicana entre ellos, pero Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica no reconocen la victoria. No está aquí, pero sé que no lo reconoce Ecuador, donde se firmó un comunicado que yo decía con la firma de varios cancilleres de América, hablando sobre respetar la voluntad popular en Venezuela. Es decir, hoy día, ya veremos en las próximas horas lo que va a ocurrir. No sé si la Organización de Estados Americanos pudiera pronunciarse sobre el caso, porque pudiera ser que muchos de estos países pudieran encaminar alguna acción por ahí. Existe lo que se conoce como la Carta Democrática de Lima, que es la que consagra el respeto a la autodeterminación de los pueblos, y que si la población eligió
a un presidente hay que respetar la voluntad popular, pero también existen los cuestionamientos al procedimiento mediante el cual la población eligió a ese gobierno. O sea, todo es posible y las próximas horas van a ser determinantes para que sepamos qué va a ocurrir con Venezuela. Pero eso que yo quería cerrar ya, el llamado. Los partidos políticos en República Dominicana reciben recursos del Estado. Por ende, tienen que rendir cuentas y tienen que comportarse. Y desde el partido gobernante y los partidos de oposición o partidos de oposición se ha estado enviando un mal mensaje, me parece a mí, cuando bien no ha juramentado, todavía no ha sido juramentado para un próximo cuatrienio el actual presidente que ganó la repostulación, la reelección. Y ya, señores, tú ves de que candidatos para el 28. Pero todo comenzó poniendo el mal ejemplo, me parece a mí, de parte del presidente de la República, Luis Abinader, cuando llamó y anunciaron que se estaban reuniendo, se iban a reunir con los que van a aspirar para el 28, para que esas cosas... Y desde la oposición, pues dijeron, pero espérate. Y desde la Fuerza del Pueblo ya tienen a Leonel Fernández candidato. Pero espérate, pues desde el PLD comienzan a salir y a decir que ya hay aspiraciones. Entonces, yo me quedo No por el comienzan a sistema. salir, salió Francisco Javier García Fernández. Sí, entonces lo importante somos todos, el conjunto, la vida civilizada y de respeto, democrática. Entonces, cuando se arrabaliza, se desacredita el sistema, ahí viene el problema. Esto no es personal ni particularmente para un partido o para el otro. Son todos que tienen que observar un comportamiento. Y más que las palabras, los hechos son los que alientan o desalientan a las poblaciones y miran hacia un lado en lo que llaman un outsider, un invento que viene de repente y le ofrece villas y castillas y después caen. La inestabilidad política genera pobreza, miseria. Yo no sé si se pudiera medir, o los que llevan registros, la crisis política más reciente que se vivió en República Dominicana fue la de 1994, cuando Peña Gómez y cuando Leonel Balaguer, que hubo que hacer una reforma constitucional incluso. Yo estoy seguro que las inversiones en República Dominicana, extranjeras y locales, no estaban bien, porque el nerviosismo que provoca la inestabilidad política a los inversores y la gente, ni el turista quiere ir a sitios donde hay problemas. República Dominicana es un atractivo para inversiones extranjeras y los propios empresarios dominicanos apuestan o confían en el sistema porque aquí hay capacidad de estabilidad en lo fundamental, jurídico, político, social, el retorno de la inversión. Todo eso no lo dañemos. No nos confiemos. No se va a dañar, Omar. Sí, yo quiero que no pase, porque a veces, y lo han hecho, me parece a mí, los que gobiernan y los que están en oposición, ahora o que estuvieron antes en el gobierno, frotarnos las manos porque se descalabra un gobierno, eso no es correcto, ni agitar. A veces, en un simple acto individual de una persona que va en un vehículo y agarra un vaso plástico porque él no votó por Carolina Mejía y tira el vaso plástico. ¿Qué me importa a mí? Pero usted está ensuciando su ciudad. Usted no está actuando de manera correcta. Es lo que me parece a mí, que hay que actuar con responsabilidad y proteger lo que tenemos. Porque a veces no confiamos por inercia, creemos que no, esto no va a pasar en República Dominicana. Y la historia está llena de aquellos que llaman cisnes negros. Lo impensable, lo improbable, y puede ocurrir. Bueno, miren, nosotros hemos tenido momentos de tensión. Hemos contado, gracias a Dios, con 3 figuras importantes en la democracia del país, en la consolidación del sistema democrático. Le estamos haciendo justicia y reconocimos primero al doctor Joaquín Balaguer como padre de la democracia. Luego, en el Congreso se está reconociendo como padres de la democracia a José Francisco Peña Gómez y al profesor Juan Bosch. Nosotros hemos tenido momentos tensos, lo vivimos en el 90, antes del 94, con
las dudas de que las elecciones le había ganado el Partido de la Liberación Dominicana, que llevaba como candidato al profesor Juan Bosch a la presidencia de la República. Y hubo el gobierno del presidente Balaguer de desarrollar una tarea titánica. Hicimos el pacto de solidaridad para entonces, donde hicimos reformas importantes en el orden tributario, fiscal, como una forma de comprometer a los diferentes sectores del país a procurar los recursos que necesitaba el gobierno para poder gobernar más o menos en condiciones adecuadas. Después vino la crisis del 94 que tú señalas, Xiomar, y entonces ahí tuvimos que modificar la Constitución de la República. Dos cosas importantes para responder a dos crisis políticas que se nos presentaron en la década del 90. Teníamos políticos con una manera especial para entender que por encima de todo estaba el interés nacional. O sea, Bosch pudo haber generado una situación que quebrara el orden en la República Dominicana. Peña Gómez lo pudo hacer también más adelante en el 94, más sin embargo pensaron en el país y no ocurrió nada. Se arregló el tema institucionalmente y el país siguió caminando. Yo no sé si mañana la cosa pueda ser igual o pueda ser distinta aquí en República Dominicana, pero yo creo que no es ocioso recordar que nosotros hemos tenido una clase política especial con mucho apego al respeto democrático y con mucho sentido de nación. Por eso aquí hemos logrado acordar cosas para que no terminen los temas como han terminado en Venezuela, que dieron paso a lo que Venezuela vive en el día de hoy. Creo que hay que tratar el tema que tú señalas de lo que está ocurriendo con la política tan temprano aquí en el país. Lo que se vivió esta semana, la cantidad de rumores sobre los cambios del presidente, sobre los tweets o los WhatsApp del presidente, sobre qué razones estarían paralizando los tweets que parece que se trabaron en el camino, ¿verdad? Comenzó una primera partida y la otra no acaba de salir. Y esto ha generado, y creo que mucha gente lo siente, una parálisis. Yo siento que hay como una atrofia en el desenvolvimiento normal de muchas actividades y eso, en mi opinión, está motivado porque hay gente que no sabe si se va o se queda. Lo que me dicen o lo que estaba leyendo el editorial del periódico El Caribe, que el presidente ha enviado Twitter de 3 funcionarios que van a participar en lo que es la reforma, disminución de instituciones en el gobierno para la propuesta fiscal, para que el gobierno está dando adelante para luego poder pedir reforma fiscal, y esos 3 funcionarios son el ministro de Administración Pública, el ministro, lo cita el periódico, y me permito leerlo, el ministro administrativo de la Presidencia y el comisionado para la reforma del Estado, que ha sido designado Tomás Darío Castillo en eso, y que por ahí vendría orientado, que no ha habido ningún otro Twitter el decreto con funcionarios de otro nivel. ¿Por esa razón? Digo yo, lo que citan ahí. No, yo le puedo dar más detalles sobre eso. Le puedo dar más detalles. No tiene que ver con eso, no, pero ya tenemos el tiempo de la pausa. Si tenemos un espacio para comentarios, yo le voy a dar un poco más de detalles. Nos vamos a publicidad.